Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de física. En este espacio vamos a tratar el concepto de reacciones químicas. Una vez que hemos entendido y aprendido el comportamiento de los átomos y las moléculas, entonces podemos pasar a comprender el concepto de una reacción química, la cual puede ser definida cuando dos o más átomos están tan cerca que sus electrones de valencia y los núcleos interactúan formando un puente eléctrico. Ese puente permite que los átomos se establezcan unos cerca de otros, formando enlaces químicos. Cuando todos estos enlaces reorganizan o redistribuyen los átomos para formar nuevos compuestos o nuevas sustancias, entonces decimos que ha ocurrido una reacción química. Muchas de estas reacciones tienen maneras muy llamativas de ser visibles. Pueden liberar energía, luz o calor. Y entonces tenemos diferentes tipos de clasificación de reacciones. Tenemos las reacciones que absorben calor o endotérmicas, las reacciones que liberan calor o exotérmicas, las reacciones que absorben energía o endergónicas y las reacciones que liberan energía o exergónicas. En este pequeño GIF que observamos en la diapositiva podemos ver cómo un trozo de sodio metálico reacciona con la combinación de agua y ácido sulfúrico, liberando vapor de hidrógeno, algunas chispas incandescentes y mucha luz. ¿Cómo definimos entonces qué es un enlace químico? Un enlace químico es el momento en que los electrones de ambos átomos que están participando en el enlace ocupan un espacio intermedio entre ellos. Existen diferentes tipos de enlace químico según la naturaleza de los átomos y entonces aparece una característica muy importante que es la electronegatividad. Y esta se define como la capacidad que tiene un núcleo de atraer a sus propios electrones y de atraer a los electrones de otros átomos. ¿Cómo sabemos entonces qué tipo de enlace se forma dependiendo de qué elementos participan? Cada uno de los elementos tiene una electronegatividad particular establecida en la tabla periódica. Cuando restamos o hacemos la diferencia de electronegatividades, obtenemos un valor. Y entonces, si el valor de la diferencia de las electronegatividades es mayor a 1.7, obtenemos un enlace iónico. Si el valor está entre 0.5 y 1.7, obtenemos un enlace covalente polar. Y si obtenemos un valor menor o igual a 0.4, obtenemos un enlace de tipo no polar. Pero entonces, ¿qué es eso de enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico? Un enlace iónico ocurre entre dos elementos con electronegatividad muy diferente, generalmente un metal y un no metal. El no metal, al ser más electronegativo, tiene la tendencia o la capacidad de atraer más a los electrones que el elemento metálico. Por lo tanto, los electrones están mucho más cerca del núcleo del elemento no metálico. Eso genera una zona con dos polos o cargas eléctricas, y esa diferencia de cargas genera entonces dos zonas específicas dentro de la molécula nueva. Una zona que tiene una deficiencia de cargas negativas o muy pocos electrones y se conoce como catión. Y una zona con exceso de cargas negativas o muchos electrones y se conoce como anión. En este ejemplo podemos observar cómo el electrón que está en la órbita del sodio pasa a estar más cerca del átomo de cloro que de sodio. Por lo tanto, el átomo de cloro adquiere un exceso de cargas negativas o se vuelve un anión. En cambio, el sodio pierde cargas eléctricas negativas, por lo tanto se vuelve positivo o un catión. Estos son algunas de las listas de los cationes y los aniones más importantes presentes en la naturaleza. Si observamos con detenimiento, podemos darnos cuenta que la mayoría de los cationes son en general elementos metálicos o combinación de no metales más elementos como el hidrógeno. Por su parte, los aniones están representados generalmente por elementos no metales o combinación de estos más oxígeno.
Por último, podemos encontrar el enlace covalente, que ocurre cuando los elementos tienen una electronegatividad con valores muy similares. En lugar de los electrones ocupar un espacio más cerca de un núcleo que de otro, se ubican en un espacio equidistante entre los dos núcleos. Eso quiere decir que los dos átomos se acercan a la misma distancia del punto donde se encuentran el par de electrones. Y eso permite la formación de dos tipos de enlace covalente. El enlace covalente polar, que generalmente ocurre con la combinación de carbono y oxígeno o hidrógeno y oxígeno, y el enlace covalente apolar, que ocurre con todos los demás elementos no metales cuando reaccionan. Un ejemplo de ello es esta reacción con una molécula diatómica de bromo. Como ambas tienen la misma electronegatividad, los electrones pasan a estar en el centro del espacio entre las dos moléculas. Luego, los átomos se acercan para formar una molécula diatómica.